World Congress Colombia 2022. Seguimos con nuestro programa. Farmacología en dolor crónico. ¿Cómo debemos actuar? De Colombia, el doctor José Julián Arias Romero. Él es médico especialista en medicina interna y nos va a colaborar con su conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted y al doctor Pedro por la invitación. No tuve la oportunidad de haber estado con ustedes en Asturias y hoy me quiero reivindicar regresando nuevamente a esta familia pues, que tanto aprecio y tanto me ha acogido. Mi nombre es José Julián Arias, yo vengo de la ciudad de Bucaramanga, yo soy médico internista y los médicos internistas pues, nos hemos convertido en una estación que muchos pacientes hacen en el manejo de su dolor, teniendo en cuenta que muchas enfermedades de base que suelen padecer, diabetes, osteoartritis, se asocian mucho a síndromes dolorosos y somos de los profesionales en que solemos abordar primero el manejo del dolor en el paciente. Yo voy a enfocarme en el día de hoy en el dolor crónico no oncológico, digamos que esa parte de la analgesia en el cual se requieran analgésicos muy potentes, si se la dejamos o la hemos dejado a las clínicas especializadas pues, en dolor. El dolor es una experiencia pues, sensorial, está definido por la Asociación Internacional pues, para el Estudio y el Manejo del Dolor y acorde y en consonancia con la OMS, que así lo ha aceptado, es una experiencia sensorial, emocional, pues desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial. Y en el caso del tema que me compete hoy, el dolor crónico está definido como un dolor que persiste o reaparece durante más de 3 meses. Creo que es un concepto que vemos el concepto diario en nuestra práctica clínica de pacientes que se quejan de mucho dolor y tratar el dolor crónico no es fácil, no es una tarea fácil y en el tema de hoy que es de farmacología tenemos que ver cómo el tratamiento farmacológico hace parte de esa terapia pues, multimodal que el doctor Ocampo pues, perfectamente aquí pues, nos expuso. El dolor crónico es bastante pues, prevalente, esto es hace parte de las encuestas realizadas en Estados Unidos donde puede llegar a tener porcentajes muy variables, pero en general en este estudio que presento acá se encontró una prevalencia del 20.4% y obviamente se asocia o está también, puede variar según la edad de los pacientes y según las condiciones o los niveles pues, socioeconómicos que también en los cuales ellos se encuentren. En el Estudio Nacional del Dolor en Colombia, en esta gran encuesta realizada para la prevalencia del dolor crónico, se puede observar que incluso los pacientes que cumplían con ese criterio de 3 meses para manejo del dolor llega al 46%, una población pues bastante significativa y numerosa, y casi el 80% pudo enmarcar su dolor o lo pudo caracterizar como dolores moderados a severos. De ahí la importancia pues, de conocer el manejo en esto porque se asocia mucho sufrimiento en los pacientes. El dolor está pues, enmarcado dentro de muchas facetas que presenta el ser humano y está también relacionado como la forma como el ser humano ve el dolor basado en sus experiencias previas. Hay un componente también pues, genético, los umbrales del dolor en los seres humanos son diferentes, la percepción del dolor también puede variar según el sexo y también las características del sistema nervioso pues, central del paciente y las edades en las cuales se manifiesta o se presenta. Es tanto el dolor o el sufrimiento que se puede generar en estos pacientes que no hay duda que impacta en la calidad de vida del paciente y en toda la esfera social y se asocia a condiciones como desacondicionamiento, problemas biomecánicos, puede conllevar efectos depresivos y está asociado también a disfunciones familiares, disfunciones sociales. Incluso está ya pues obviamente documentado el alto índice o riesgo de suicidio que presentan algunos pacientes que no pueden pues, tratar su dolor, no pueden ver alivio en él. La clasificación del dolor, pues un dolor nociceptivo, sabemos que tenemos causas somáticas, logramos determinar el sitio donde está el dolor e incluso se conoce la fisiopatología casi que con detalle, dolor a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de articulaciones y dolores viscerales. El dolor neuropático que usualmente puede tener un origen central, traumatismo, enfermedades neurodegenerativas, lesiones periféricas de los nervios asociadas ya sea a enfermedades infecciosas, virales, síndromes de túnel del carpo, algunos traumas y enfermedades metabólicas que también pueden estar relacionados.
y el concepto del dolor nociplástico, que cada vez nos familiarizamos más con él, para enmarcar a esas enfermedades en las cuales, pues, o esos síndromes dolorosos en los cuales aparentemente no hay una lesión, pero que cada día, cuando vamos a un nivel ya más molecular y mucho más micro, encontramos que ya se están estudiando ciertos neurotransmisores que también pueden facilitarlo y pueden convertirse de aquí a futuro como conociendo los mecanismos para el desarrollo de nuevos fármacos. Es importante la clasificación y recalco lo que decía el doctor Ocampo, porque más que en escalera analgésica, hoy en día nos invitamos a la clasificación y tratar de determinar la naturaleza de ese dolor. Esto para recordar un poco las vías de dolor y en las cuales sobre todo actúan ciertos fármacos, ya sean inhibiendo las vías inhibitorias de ascenso del dolor para disminuir la transmisión o bloquearla, como en el caso de acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, lidocaína, capsaicina, o formas también como funcionan los medicamentos opioides, cannabinoides y ketamina. O aquellos que facilitan pues, la modulación del dolor, como los antiepilépticos y algunos antidepresivos. La analgesia pues, farmacológica hace parte del conjunto pues, obviamente integral del manejo del dolor. El paciente que tiene dolor es un paciente que sufre. Muchas veces el paciente cuando llega a nuestra consulta, si tenemos tiempo de abordar un poco más, vamos a encontrar que en esos síndromes dolorosos, sobre todo nociplásicos, hay un componente emocional muy fuerte y está asociado mucho a disfunciones familiares. Los médicos hoy en día, de pronto, en nuestro sistema de salud, en el cual a veces nos presiona que simplemente en una consulta de 15 minutos estemos casi que obligados simplemente a liberar una receta y ya nos olvidamos, de pronto hasta de manera involuntaria, de indagar mucho más allá acerca del padecimiento del paciente. Muchas veces los pacientes están deprimidos y buscan hablar con alguien. Entonces, cuando uno aborda al paciente, incluso yo digo que me he convertido hasta en psicólogo de esos pacientes porque rechazan hasta las consultas de psiquiatría y psicología a los cuales a veces se les invita y el paciente siente que uno los envía y es como otro paso más, otro profesional más en ese universo de profesionales que han conocido durante años. No es fácil, de pronto basta en la vocación de cada quien llegar y convertirte en amigo del paciente. Hay pacientes que se abren y nos dicen el problema familiar, el problema socioeconómico y muchos de esos síndromes dolorosos se potencian con este tipo de problemáticas que no se solucionan realmente con medicamentos. Cuando hacemos ese abordaje y entramos a ganarnos la confianza del paciente, podemos también incluso tomar decisiones farmacológicas. Posiblemente no necesite ese medicamento tan potente, sino uno más, digamos, de potencia débil, pero asociado a un manejo pues, más integral. En ese sentido, el paciente a veces se siente acompañado. Yo personalmente, pues, aunque a veces criticado, suelo darle mis teléfonos y mi contacto personal a los pacientes. Digamos, el paciente, fuera de una consulta, que un paciente logre contactarte para preguntarte acerca del dolor, acerca de cierta situación que está presentando, suele ser bastante, pues, aliviador para él. Entonces, es una invitación un poco, más que hablar de farmacología, porque de pronto en farmacología veremos más adelante que es relativamente fácil hacer una receta, es mirar a ver en toda la esfera del paciente lo que presenta y en lo cual podemos acompañarle. Estos son obviamente, pues, de forma casi que clásica, los sitios de los medicamentos que con más frecuencia utilizamos en la consulta de medicina interna. Tenemos, dependiendo del sitio en la Unión, los pacientes pueden ser receptores o bloqueadores receptores mu en el caso de los opioides, cuando alteramos los canales de sodio, como en el caso de anticonvulsivos como carbamazepina, lidocaína, o cuando modificamos o intervenimos en los canales de calcio como los gabapentinoides. Podemos también actuar en la neurotransmisión, utilizando sobre todo teniendo en cuenta los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación de serotonina que bloquean la recaptación de norepinefrina y también algunos agonistas de los receptores alfa-adrenérgicos como tizanidina que actúan como relajantes musculares y clonidina. Y tenemos los inhibidores de las ciclooxigenasas tipo 1 y los más selectivos, los AINES pues, de la ciclooxigenasa tipo 2. ¿Cómo debemos actuar para que no seamos nosotros quienes tenemos con el dolor crónico? Porque muchas veces resulta frustrante ver al paciente cruzar nuestra puerta y decirnos que no ha mejorado el dolor. Eso en parte termina uno, entre comillas, enfermándolo y generando pues, el dolor de no poder aliviarlos a ellos.
Es supremamente importante tener en cuenta en la anamnesis del paciente, el estado médico del paciente, antes de obviamente utilizar fármacos, tener presente los antecedentes de enfermedades cardiovasculares presentes, función renal, las interacciones medicamentosas potenciales. Muchos de estos pacientes presentan un tema de polifarmacia y es muy importante tener en cuenta las interacciones medicamentosas. La condición sociofamiliar, pues obviamente es fundamental, porque a veces el paciente que se queja de dolor crónico suele ser visto como el paciente cansón en la casa. El que se queja mucho, ya a veces no le creen ni siquiera pues que el dolor sea real y que simplemente lo utilizan como un mecanismo para llamar atención. Y quiero seguir resaltando que esto hace parte pues del enfoque pues multimodal. Es un desafío, no hay duda, como médicos y como pacientes, que si no logramos tener éxito al final, puede ser frustrante pues para las dos partes. En este estudio pues se observa que incluso los médicos podemos sufrir de un burnout a la hora de tratar a los pacientes. Hasta el 7.3% puede sentirse en algún momento frustrado y decir tiro la toalla, se lo doy a otro especialista o a otro pues colega pues para el manejo, porque pues no es fácil. En los pacientes con un dolor nociceptivo, en aquel pues que definimos digamos, la causa del dolor, la base fundamental en el tratamiento farmacológico son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Creo que muchos conocemos la gran mayoría, las dosis, pero aún digamos dentro de este grupo tenemos que mirar el potencial de efectos, efectos colaterales o la capacidad de algunos, sobre todo para inhibir función plaquetaria. No todos son, digamos, idénticos en ese sentido, y eso es muy importante pues a la hora de tenerlos en cuenta. Entonces, pues contamos obviamente con los ácidos acéticos, son muy buenos obviamente en el tratamiento de dolores pues poliarticulares. Tenemos los fenamatos, que suelen utilizarse pues también para dolores pues viscerales, y obviamente pues hay que tener en cuenta en el manejo de los pacientes con antiinflamatorios no esteroideos el potencial del efecto cardiovascular que se ha pues durante muchos años pues, tenido en cuenta, ¿no? Hay otros que son mucho pues más selectivos, como los inhibidores de la COX-2, pero han sido cuestionados acerca de la eficacia, acerca de la seguridad, sobre todo a nivel cardiovascular, por lo cual pues es importante tener en cuenta las condiciones previas del paciente. Opioides tienen lugar como tal pues para el tratamiento del dolor crónico nociceptivo, pues realmente no es una recomendación utilizar opioides para este tipo de dolor. Debieran tenerse en cuenta pronto para dolores pues, que han sido refractarios a estas primeras terapias, utilizándose la menor dosis posible y teniendo en cuenta que el uso a largo plazo, la seguridad pues, no está establecida. Entonces debieran reservarse sobre todo para aquellos que no han tenido respuesta a las terapias de primera línea. Para aquellos pacientes que tienen dolor neuropático o el dolor nociplástico centralizado, casi que la piedra angular del tratamiento son antidepresivos. En estos casos, algunos gabapentinoides que también pueden servir, suelen utilizarse pues combinados. Estos pacientes suelen asociarse mucho con trastornos depresivos, entonces son medicamentos que obviamente juegan un papel fundamental. Tenemos también tenemos en este caso los antidepresivos mejor utilizados o mejor estudiados para el tratamiento del dolor nociplástico son medicamentos como la fluoxetina, venlafaxina, teniendo en cuenta que debemos utilizarlos desde las dosis más pequeñas y teniendo en cuenta también todo el potencial de efectos colaterales que ellos conllevan. Hay otros fármacos que se pueden utilizar a nivel local, como los parches de capsicida, los parches de lidocaína, que suelen ser, digamos, más utilizados, tienen cierta eficacia para el dolor periférico. En este tipo de medicamentos sucede algo, y es que el efecto a largo plazo y la seguridad de largo plazo pues, no está tan establecida, entonces debieran sí, obviamente utilizarse en terapias pues, cortas y no tan prolongadas. Existen otras terapias de tercera línea, ¿no? Como las toxinas botulínicas, ya se utilizan pues, para tratamientos o por disciplina más especializada. Usualmente los médicos internistas no accedemos a este tipo de terapias, sino que tendemos a referirla pues, a los colegas que sí tienen mucho más experiencia. Los opiáceos fuertes no se utilizan de forma rutinaria para el control del dolor, usualmente tienen más cabida en el dolor crónico, intenso, severo, sobre todo en los pacientes con enfermedades neoplásicas. Esto es, digamos, un algoritmo
digamos, para el manejo crónico pues, del dolor, siempre hay que tener en cuenta pues, o identificar la causa del dolor, ¿sí? Identificamos la causa del dolor, si es estructural y si da lugar y si es posible corregirla, pues debemos hacerlo. Eso nos va, digamos, a facilitar a que no usemos tanto medicación en los pacientes. Ahora, en estos pacientes, cuando el dolor persiste o interfiere, digamos, en la función, hay que considerar de inicio las terapias pues, no farmacológicas. En todo vamos a tener en cuenta el potencial en las potenciales opciones como ejercicio, yoga, terapias pues, alternativas, terapias físicas, otras modalidades, la higiene del sueño es supremamente importante y las terapias compartimentales. Obviamente nos toca pues, hacer seguimiento de esto, monitorizar, y en el caso pues, que el dolor persista o no funcione es cuando vamos a continuar con esta terapia no farmacológica y vamos a tener en cuenta, según la clasificación del dolor que hemos identificado al paciente, el tipo de dolor, si es un dolor nociceptivo, que como habíamos hablado, son dolores, es un dolor que podemos inicialmente como primera línea utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Para aquellos con dolores neuropáticos o nociplásticos, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina, algunos anticonvulsivantes suelen ser la piedra angular. En todos pacientes, siempre teniendo en cuenta que debe continuarse la terapia, la monitorización y el tratamiento no farmacológico. Para aquellos que presentan un dolor persistente o interfiere con la función, es cuando debemos empezar a considerar, aparte digamos, de la terapia que hemos utilizado, segunda o tercera líneas de terapias como los opioides, asociados obviamente como parte de esa terapia pues, multimodal. Y está asociado o lo debemos utilizar sobre todo en dolor moderado pues, severo. Yo quiero pues, terminar esta charla. Obviamente ha sido una charla pues un poco general, pero sí haciendo mucho énfasis que en la terapia farmacológica en los pacientes siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones asociadas. Yo recibo muchos pacientes de otras especialidades y el paciente se empieza a acumular una gran cantidad de medicamentos y obviamente pues eso puede impactar en determinado momento en su función renal y su función cardiovascular. Creo que como internista a veces llegamos y nos toca hacer o acomodar un poco el cuadro de medicamentos de los pacientes y tenemos la tendencia hoy en día en esa polifarmacia a suprimir. Entonces, la invitación pues obviamente es a tratar de determinar las condiciones que están asociadas obviamente a los pacientes con dolor crónico para tratar de darle un enfoque obviamente multidisciplinario. Creo que en aras del tiempo pues no quise extenderme, quiero darle las gracias al doctor Pedro por la invitación, vengo de esta hermosa ciudad en la cual pues todos quedan invitados en Bucaramanga y bueno, cualquier pregunta que esté abierto, muchísimas gracias. CISDED